Buenas tardes. Buenas tardes a todas y Bienvenido. todos. Bien. Hoy, sí, esta noche no está Luis porque está en Talca, pero igual está en la consola. Y así nos va, Consola. consola va a mandarnos la pregunta también. Y aquí tenemos en su lugar la Billy. Así que bienvenido a este Inmediatamente espacio. el que se fue a Melipilla perdió su silla. La Billy ocupaba su espacio. Bueno, acá estamos en las actividades, ¿cierto?, que propone la Red Cultural para la Fraternidad Humana, una red sin fines de lucro, ¿no? Una organización no gubernamental que funciona a través de voluntarios que, bueno, dedicamos de alguna manera a llevar en nuestra vida esta propuesta que tiene la red cultural, a probarlo, ¿no? A vivenciarlo y bueno, y a compartirlo. Y entonces dentro de eso está las mañanas que hacemos el acondicionamiento físico, a las 12:30 que hacemos las asanas, a las 7 meditamos y también los martes y jueves, como hoy, estamos acompañándonos con voluntarios o invitados, ¿cierto? Que tienen ganas de compartir su experiencia y estamos entonces promoviendo los diálogos para la conciencia. Bien ambiciosos son, ¿no? Pero bueno, la conciencia tiene que ver con este darse cuenta, con este tener un estado de conocimiento de sí mismo y poder entonces trabajar sobre lo que considera cada uno que debe mejorar. Adelante nomás. Rubén, Vamos. si puede mandarnos la solicitud de video. Entonces, hoy vamos a compartir con Rubén Ruelas. Ahí eso lo va a presentar cuando ya él se haya comunicado. Rubén, mándanos la solicitud de video para que pueda entrar en nuestra transmisión. Estamos esperando. Ahí, bueno, y entonces, como les contaba mientras tanto, ¿sí? En este proceso de búsqueda, ¿no? De desarrollo personal, nos sirve toda la experiencia que nos comparten los otros, ¿cierto? Nos compartimos con los otros seres humanos. Ha sido una oportunidad la pandemia, nunca habíamos tenido nosotros la oportunidad de poder compartir, ¿cierto? Con vía online, ¿sí? Como incluso como organización no era tan abierto a todo al público esto, no desarrollábamos tantas actividades online, pero bueno, ha sido un excelente entrenamiento estos casi más de un año, ¿no? Que estamos como red cultural haciendo las transmisiones, así que muy agradecidos de todos que nos han colaborado también, nos siguen colaborando y seguirán colaborando, porque como verán, tenemos la publicación de mayo. Ahí viene Rubén. Y está Rubén. Hola Rubén, ¿puede escuchar Hola, bien? ¿No se escucha bien? perfectamente bien. Bienvenido. ¿Se puede ajustar un poco la cámara? Eso, ahí sí. Un Ahí poquito más está. abajo. Y si tiene una luz mejor hacia tu rostro sería mejor, porque está un poquito en contraluz. A ver, es que... Si no te puedes dar vuelta, o tienes un escritorio. Ahí está bien, ahí está mejor. Sí, Ahí está, ¿no? ahí. Sí, cuando tiene la luz está mejor. Bien, muy bienvenido a este espacio de la Red Cultural para la Fraternidad Humana de Chile. Ya es la segunda vez que vienes acá a acompañarnos, así que voy a presentarle a Rubén. Tiene un currículo extenso si quiero leerlo, porque, bueno, además de ser voluntario de la Red para la Fraternidad Humana de muchísimos años, por ende con mucha experiencia en cuanto a la práctica de yoga y al estudio de la astrología y de la ciencia sagrada. También es un gran artista, así que voy a leerle toda la cosa que me dice aquí. Es catedrático, astrólogo, escritor, pintor, compositor y poeta. Facilitador en desarrollo humano, eh, patingénesis, no sé qué sería esto, pero déjame leerlo bien.
del libro Más allá del vientre materno, profesor de yoga y meditación, colaborador de la Gran Fraternidad Universal de México desde 40 años y coordinador internacional del Colegio de Ciencias Sagradas. Bien, bienvenido. El tema ahora es la otra cara de la astrología, así que un título así que está como por suspenso, así que por favor, así conversanos tú sobre este otro lado de la astrología. Cómo no, con mucho gusto. Es un placer para mí estar en este foro, conectado con esta gente tan bella que nos está escuchando y viendo, sobre este tema que de alguna u otra manera pues es muy interesante y siempre de actualidad, siempre de actualidad. Así es de que la astrología ha sido para mí pues toda una vida. Desde los 10 años empecé a estudiar la astrología. Cuando cumplí 50 años estudiando la astrología, porque sigo siendo estudiante después de 50 años, decidí dar un giro y enfocar a la astrología, a la otra cara de la astrología. Pero para conocer una hay que conocer la otra primero, desde luego, porque dice, pues sí tiene dos caras, pero ¿cuáles son las dos caras que tiene la astrología? Primeramente voy a hablar de esa primer cara, de la cual me metí tanto que pude abarcar muchas de las áreas de la astrología, muchas de las áreas, muchos campos. La astrología tiene más de 180 áreas. Llegué a estar en alrededor de 40 áreas trabajando y siendo facilitador de ellas también. Entonces, lo que les voy a hablar es la primera etapa, la primera parte. Les voy a hablar precisamente de la parte de la astrología del ego. ¿Cuál es la astrología del ego? Porque hay dos caras, la astrología tiene dos caras, la del ego y la del alma, la del ser. Tiene dos facetas opuestas, pero complementarias. Entonces, en el inicio de la astrología, en realidad inició como un culto, como una religión. La astrología inició como una religión. Un culto al sol, el culto a la luna, los planetas. Vino la parte mitológica, se le dio un poder a cada planeta. Incluso se le puso un templo. La astrología ha pasado por muchas facetas, pero la primera de ellas de ahí surgieron las religiones. De ahí surgieron las religiones. Después de que se vinculó el cosmos con la parte divina, surgió, la humanidad no estaba muy preparada y solamente algunos se quedaron, como los líderes religiosos, se quedaron con ese poder de vinculación, de sincronicidad con los astros, con las estrellas, con el cosmos, el universo, que todo es un reflejo en la Tierra del universo mismo. Entonces, la primera fase fue el inicio de lo que fue las religiones. De hecho, hoy no hay religión alguna hoy en día que no está vinculado a un proceso, a un ritual cósmico. No existe alguna hoy en día. Después, la astrología tomó un giro de poder y reyes, líderes, se sumaron, utilizaron este conocimiento para prevalecer en el poder y para hacer un trabajo hacia la sociedad con mayor eficacia, escogiendo los buenos momentos para realizar actividades en bien de la comunidad, incluso para programar reuniones especiales o hacer acciones que pudieran estar en armonía con el cosmos.
vino una etapa de poder muy fuerte, que incluso esto llegó hasta el Vaticano, llegó a grupos de mucho poder, llegó este conocimiento, porque en la antigüedad se escogían a los papas estudiando la carta natal de ellos. Y vino después una etapa del siglo XVI, también una etapa donde la astrología se vistió de magia y se convirtió en una faceta que se distorsionó, ¿sí? Y después aparece la otra fase, la fase humana. Los romanos fueron los primeros que dieron fuerza a la parte del ego, sacando su carta natal personal. Le dieron más fuerza a esta parte del ego. ¿Por qué hablo del ego? La necesidad, es una necesidad humana de tener una estabilidad económica, de tener todo para vivir con dignidad en esta tierra. El ego nos impulsa a adquirir cosas materiales y cosas también emocionales o sexuales, digámoslo así. La faceta que se le conoce como la faceta horoscópica, la fase de la horoscopía, la astrología que conocemos es horoscopía. Y la palabra horoscopía viene de dos raíces griegas, hora, copé, historia de una hora, que es lo que se conoce como la carta natal. En fin, puedo hablar un poco de esto, pero voy a ampliar ahora la parte del ego. ¿A qué se refiere cuando hablamos que la astrología tiene una cara que habla del ego, de la parte egoica del ser humano? El ser humano busca tres cosas en esta vida terrenal. Busca amor, dinero y poder. La salud la anda buscando después. La anda buscando después cuando ya casi la perdió, ¿verdad? Pero en mi práctica profesional como astrólogo, que atendí más de 60,000 gentes, pude ver la necesidad humana más grande del ser. Y hay una necesidad de dinero y no podemos negarla. No podemos negarla. En un mundo material ocupamos dinero y en un mundo espiritual también ocupamos dinero para construir un proyecto espiritual. El dinero ni es malo ni es bueno, hay que saber el uso. Hay que darle el uso. Pero hay gente que queda atrapada ahí, le gusta tanto el dinero que queda atrapada. Mucha gente que vino a mí fue porque quería salir de una situación económica difícil a una mejor, inclusive a convertirse en abundancia en su vida. A mucha gente yo ayudé a ser millonarios, gente muy rica, los ayudé con la astrología. Desde luego tenían un perfil astrológico que les iba a permitir llegar a tener muchísimo dinero. Tenían el perfil astrológico que se ocupa para ser rico y bueno, eso es un tema que se puede ver en astrología y qué personas pueden llegar a tener dinero y quiénes van a batallar un poco más, pero sin embargo se pueden vencer esas fuerzas. Pero una primera necesidad humana es tener una parte solvencia económica para vivir con dignidad y un poquito más, porque no solamente es suficiente vivir con dignidad, no basta, hay que vivir con un poquito más. O sea, que tener extra para unas buenas vacaciones, como ven, para unos buenos viajes, paseos, comprar cosas, tener una buena casa, un buen carro, ¿sí? Esa parte del ego, cuando alguien no la satisface esa parte en su vida material, cuando llega al mundo espiritual, abusa de eso, y entonces llena esa carencia. El ser humano por naturaleza tiene que satisfacer el ego del dinero, de una necesidad implícita, necesaria en este mundo actual inclusive.
O sea que tenemos que ser no ricos, fíjese bien, no ricos, sino prósperos. ¿Qué significa la diferencia entre ser rico y próspero? Significa el ser rico no necesariamente es una persona próspera, es una persona que acumula bienes materiales, dinero. Pero una persona próspera es una persona que siempre tiene dinero para todo lo que necesita en la vida. ¿Cómo ve? Esa es una persona próspera. Ocupa una casa, la compra. Ocupa un carro, lo compra. Ocupa un viaje, lo hace. Ocupa decorar su casa, lo hace. ¿Sí? Lo hace. Entonces, hay que ir hacia esa parte más superior del dinero, que es la prosperidad. Una persona próspera. El universo es próspero. El cosmos es próspero. Si usted ni siquiera le alcanzaría su vida para contar las estrellas que hay en el firmamento. Y una por una, es próspero. La naturaleza es próspera o no. Y la pregunta es por qué el hombre no es próspero. Algunas veces. En mis consultas personales pude descubrir gente que era rica y no se ha dado cuenta que era rica, que era próspera. Y gente de la nada llegó a tener muchísimo dinero. Mucho dinero. Entonces, pero también los extremos pueden atrapar en la vida. O sea, vivir para hacer dinero puede llegar a conflictuarnos. O sea, el dinero es para vivir. No hay que vivir para hacer dinero, el dinero es para vivir y vivir con dignidad y un poco más. Entonces, un tipo de seres humanos busca siempre esta parte, pero todos tenemos necesidad de estas tres y una cuarta que es la salud. La segunda parte es el poder. Todo mundo tiene necesidad de aliarse y eso empieza desde la familia. Los hermanos, los parientes se alían y hacen alianzas de poder, para bien o para mal. Entonces el ego necesita sentirse escuchado por alguien. Se necesita sentir escuchado, que le hagan caso a sus ideas. Y ahí surgen grandes líderes sociales, una necesidad de poder. Y fíjese bien algo interesante, entre más gente tengo conmigo, más poder tengo. Entre más gente tengo trabajando para mí, más dinero genero. Entre más exploto a los demás, más ganancias tengo. Fíjese bien. Esas tres fuerzas que mueven al mundo, del ego y del planeta entero, mueven a las tres fuerzas. Entonces está el dinero. El señor dinero o el señor plata, como lo dicen por allá, por el sur. El señor plata. ¿Sí? Que casi todo lo resuelve. Decía un amigo por ahí, bueno, el dinero no es importante, dice, pero le falta un grado para que sea oxígeno. Me falta un grado para que sea oxígeno. Entonces la parte del ego, la astrología, entonces, la gente que se acerca a una búsqueda de su carta natal, la mayoría, un 80% busca resolver una parte de su ego que está desinflado, que no ha podido cristalizar, no tiene dinero, no tiene nada, en ningún lado lo acepta, no tiene fuerza, no tiene poder. Y en el trabajo pues no mueve gente, en ningún lado mueve. ¿Sí? Y viene la otra fuerza final, que con este triángulo cósmico, que Júpiter, que tiene que ver con Júpiter y el Sol, el poder, porque el poder es para servir, para facilitar el proceso de la vida. Y el dinero es también para servir, es Júpiter, para organizar mejor la vida. Usted con dinero organiza mejor su vida, ¿o no? Y la tercera fuerza del ego, que es el amor, Venus. En el amor, entre más somete,
menos tiene. Anda con más gente, menos tiene. Pierde. Aquí la fuerza del ego pierde. Aquí es dejar fluir. ¿Sí? Dejar fluir. Entonces, esas tres partes esenciales junto con la salud, la mayoría de las personas cuando se acerca a una consulta astrológica es por eso. Y un poco porcentaje de gente precisamente, digámoslo así, se acerca por problemas existenciales. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Incluso hay gente con mucho dinero que no sabe por qué está aquí. Mucho poder y no sabe por qué está aquí. Y entonces, carencias de amor, carencias económicas, carencias de sentirse aceptado en un grupo. Son unas necesidades del ego que no son malas. No se contrapone con el desarrollo espiritual. No se contrapone, pero hay que hacerlo bien. ¿Sí? En las cuestiones de poder, pues he tenido oportunidad de ser asesor de gente, de muchos alcaldes, gobernadores y de alguna gente de altos niveles, de embajadores, por ejemplo. Y he podido ver cómo puede la astrología servir de una manera sana, limpia, para procesos importantes sociales. Inclusive estuve como asesor en gobernación, como asesor de siniestros, porque yo previne una sequía la más grande en 30 años en una ciudad, en un estado completo. La previne. En esa conferencia estaba el secretario de Gobernación y terminó la conferencia. ¿Qué podemos hacer? Y se hizo un plan para prevenir una sequía. Secó los ríos. Ese estado es un estado en México donde tiene muchos ríos. En ese año se secaron. Pero como ya sabíamos que venía esa parte, entonces se pudo hacer un plan para que no faltara agua para tomar. Entonces, hay aplicaciones muy, muy fuertes en ese terreno. En cuestiones del amor, gente que busca siempre esa parte de llenar su parte y que no encuentra no media naranja, su naranja completa. Gente que tiene un potencial grandísimo y se está muriendo de hambre. Todo esto, la astrología, de alguna otra manera, influye y puede ayudar a la gente a que despierte ese poder, esa fuerza que tiene, y la use de buena manera. La use de buena manera. La astrología se ha enfocado a eso en los últimos tiempos, a ser utilizada como un sistema egoico, y es la horoscopía. Por eso el doctor de la Ferriera habla de que tenemos que estudiar astrosofía o astrología esotérica. Y esa es la otra cara a la que voy a referir, pero cierro con esto. La cara, precisamente, la cara verdadera, la cara de trasfondo de la astrología, no es solo buscar una pareja, solo buscar dinero, no solo tener poder, crear alianzas de poder, no. Su verdadera función de la astrología es una escalera. La otra cara de la astrología es la parte espiritual de la astrología. Es una escalera que va de la tierra al cielo, que tiene 12 peldaños, 12 signos del zodiaco, 12 claves que nos van abriendo y van subiendo estos niveles para llegar ¿a qué? A recorrer lo que viene siendo el zodiaco, que su verdadero significado es, ¿sí? No es ronda de animales, como muchos lo han manejado. Su verdadero significado esotérico zodiaco viene de Zoe, vida, y Dracos, camino. Es el camino de la vida. Es el camino de la vida. Entonces vamos hablando ahora de la otra cara de la astrología. En una carta natal, en un zodiaco, está representado el proceso espiritual de los seres humanos, de las almas que buscan, de alguna otra manera, regresar a la luz, regresar a la fuente,
para algunos Dios, la esencia divina, en fin, como quieran llamarle. Entonces, detrás de ello, por ejemplo, está el mito, ese mito de trabajos de Hércules. Los trabajos de Hércules son más que una representación del proceso de evolución en esta tierra del alma, del alma. Así representa esta parte de la enseñanza antigua sobre los 12 trabajos de Hércules. De entrada les digo, Hércules, su nombre esotérico es Heracles. Ese es su verdadero nombre. Hércules es para el ego. Heracles es para el alma, para el espíritu. ¿Y qué significa? Heracles significa alma. Los 12 trabajos que hace Hércules en el zodiaco, empezando por el primer trabajo que tiene que hacer. Bueno, ahorita les digo primero qué finalidad tiene o tenía este mito. Y sigue teniendo porque es un proceso que estamos viviendo en la actualidad, una mitología que la actualizamos al momento. Hércules era hijo de un dios y de una mortal. Por lo tanto, era un semidios. Entonces él pide una cita en el Olimpo, con donde están todos los dioses, y está su padre Zeus. Pide una entrevista y dice que él quiere estar allá porque es hijo de un dios. Pero los demás dioses le dicen, no, pero eres mitad dios y mitad mortal. Porque naciste tu madre una mortal. Pero yo quiero un lugar en el cielo, porque tengo sangre divina. Entonces le dicen, bueno, te proponemos que realices 12 trabajos, y si los vences, tendrás un lugar aquí, en el Olimpo. Esa es la historia así muy resumida. Y entonces lo que es el proceso de los 12 trabajos de Hércules es un proceso de desarrollo del alma, pasando etapa por etapa en cada signo del zodiaco. ¿Sí? En cada signo del zodiaco es una etapa, un trabajo que tiene que hacer, por ejemplo. ¿Sí? El primero de ellos en Aries, que es la captura de las yeguas devoradoras de hombres. Una etapa del inicio del camino de nuestra vida, en la vida ya del alma, ya de la conciencia, rumbo a la conciencia, es la etapa del que va iniciando el camino de la alta iniciación. Se confía demasiado, es una etapa de demasiado confianza, y falla, se levanta, después de que batalló para capturar las yeguas devoradoras de hombres, se las deja encargadas un amigo porque se distrae en otras cosas y se le escapan. No cumple con el trabajo. Su primer trabajo lo falla. Y ese se llama, es una etapa de exceso de confianza en la iniciación. Usted entra a la iniciación y cree que todos son buenos. No, no son buenos. Son súper excelentes, no sé qué. Hay de todo. Hay lobos con piel de oveja. Hay lobos con piel de oveja. Cuando usted entra en ese primer paso en el alma, usted cree que todo es luz, que todo es limpio, pero la realidad es que es dual. La vida es dual. Y el camino es dual también en la iniciación. Entonces habla de esa parte. ¿Sí? Después viene lo que es, una vez que entra al camino, que es el primer paso, viene lo que es el segundo, que es la captura del toro de Creta, que es viene la costumbre precisamente de la tauromancia, pero no era torear el toro, era dominar el toro. ¿Dominar qué? El deseo, el sexo, los instintos, la parte animal. Era el dominio. Después de entrar al camino de la luz hay que dominar esa parte. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, viene después otros más que vienen avanzando con lo que son las manzanas de oro de la Herpédides, que son las manzanas del conocimiento, de la dualidad del conocimiento. La dualidad del conocimiento es
que el conocimiento no es bueno ni es malo. El conocimiento puede servir para matar, para dañar a alguien o para ayudar a alguien. Y así podemos hablar de todos los trabajos, pero bueno, no es el tema. La captura de la gamba o cierva, que es el signo de cáncer, y tenemos el león precisamente de Nemea, la captura del león, ¿sí? Apoderarse del cinturón de Hipólita, tenemos lo que es el jabalí de Crimanto, que es el control de la dualidad, el signo de Libra, que esto habla mucho de un trabajo del Gatpa. Este trabajo está vinculado con un trabajo del Gatpa. Agarrar, un jabalí no se domina de frente, se domina de las patas traseras. Se agarra la pata trasera y lo podemos llevar para donde quiera, la dualidad de la vida. Y luego viene Escorpión, que destruyendo la hidra de Lerna, y luego Sagitario, las aves de Estinfate, en fin, tenemos Capricornio matando el cancerbero guardián de Hades, Acuario limpiando los establos de Orgías, el rey, y finalmente la captura de la manada colorada de Gerión. Este proceso es un proceso maravilloso. Es esa otra cara esotérica que la astrología no es adivinación. Y viene la otra parte con la que quiero finalizar, que son dentro de ese círculo que es zodiaco se encuentran los 72 nombres de Dios. Cada 6 grados hay un nombre de Dios. Cada 6 grados que multiplicados son, cada 72 grados. ¿Sí? Cada 72 grados. Perdón, son 6, cada 6 grados. Cada 6 grados equivale a una frecuencia divina, cada 6 grados. Los 72 es el resultado, precisamente, los 72 es el resultado precisamente de una combinación matemática dentro de la astrología. Y la carta natal se puede convertir en un estudio precisamente de cábala profundo. Inclusive podemos encontrar nuestro nombre, el nombre divino, con la frecuencia con la que nosotros vamos a identificar más en esos 72 nombres de Dios. Entonces, podemos verlo como un camino, como una proyección, como una escalera. Esa parte, digamos que casi no se habla, la parte esotérica de la astrología, podemos ver que es un camino que nos conduce hacia lo divino, hacia lo alto. Es un camino. El zodiaco es un camino que nos conduce hacia lo alto, ¿no? Hacia la luz, y ya de cuenta que Dios, el Ser Supremo, como se le quiera llamar, nos avienta una escalera con 12 gradas. 12 gradas. Con 12 gradas. Y bueno, con esto terminaré en unos 2 minutos con la introducción del tema, porque prácticamente es como una introducción. Entonces avienta esa escalera que se llama zodiaco. Si pudiéramos convertirla, el zodiaco, si lo abriéramos de un lado y lo extendiéramos, es una escalera que nos permite conectarnos, son pasos, son escalones que nos van acercando cada vez más a la parte superior, a la parte divina, a la luz, conectarnos con la luz. Por ejemplo, ya para terminar esta parte, la exposición que me pidieron que fuera media hora, entonces que estoy ahí ya pasadito, les digo, por ejemplo, cada signo tiene una palabra clave. Esa palabra clave es una fórmula, digamos, esotérica. Por ejemplo, Aries, la palabra clave es yo soy. Entonces, lo primero que debemos de saber cuando iniciamos el camino de la alta iniciación o de la parte espiritual es quién soy yo. ¿Quién soy yo? La primera pregunta, la primera llave que debemos desde un lado profundo, y con esto cierro.
Y yo le preguntaría a ustedes que me están viendo en este momento, pero háganse la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, háganlo ahorita, compartimos algo y yo comparto quién soy yo desde este ángulo, desde ese enfoque, en el camino hacia la luz. Muy bien, así pues con esto es un tema muy complejo y muy amplio, pero lo dejo aquí para poder abrir un espacio de diálogo, pues así fue como me dijeron que hiciera las cosas y bueno, me adapto, rebasé un poquito ahí los tiempos, pero bueno. Adelante, ¿qué es lo que sigue? Y tampoco es tan estricto, así que si te quiere alargar un poco, no hay problema, Rubén. Muchísimas gracias por esta exposición. Y te quería hacer una pregunta. Se dice a veces que el mapa, el dibujo del cielo, que es un mapa que nos ayuda a regresar al sol. ¿Eso, según tú, es la cara de la astrología del ego o la cara de la astrología del espiritual? Es la Eso, espiritual, la espiritual. El sol de donde salimos hay que regresar. Y el plano, la guía, el plano, la guía, está en nuestra carta natal. Ahí está la guía. Para regresar otra vez a la luz, al sol, de donde salimos alguna vez. Y donde salió todo, también lo demás. Esa es sí, la contestación. sí. Entonces, este sería un mapa, una guía para regresar justamente a esta evolución, ¿no? Hacia la luz, hacia el sol. Pero hay también, ¿cómo se dice? No obstáculo, pero tal vez tendencia, ¿verdad? Que nos alejan de esta luz. Incluso eh, hay como, en el fondo también miedo a la muerte en el sentido que uno dice que quiere cambiar, pero al final no quiere dejar la cosa. Y entonces, esos son obstáculos. ¿Cómo la astrología puede ayudar a este regreso? También ayudándonos a ver cuáles son nuestros obstáculos, nuestra tara, como decía el hermano mayor, por ejemplo. Sí, efectivamente, lo que pasa es que tenemos que, bueno, yo hago dos tipos de lecturas diferentes. Una lectura para el ego, y a la gente le doy lo que necesita para ese momento. Y una lectura para el ser. Y yo te interpreto la carta de otra manera. Por ejemplo, en una carta natal, en una interpretación esotérica, el sol es el ser. La luna es el alma. Mercurio es la mente. Marte es la voluntad divina. No la agresividad ni la energía varonil, ¿sí? Femenina, masculina, digo, en la interpretación tradicional de una carta. Marte representa la fuerza poderosa de la voluntad divina. Venus representa no el amor terrenal, representa la paz interior. Cuando alguien hace un ceremonial y tiene que ver vinculación con ese planeta, no está haciendo vinculación con el amor terrenal, está haciendo vinculación con la paz interior. Solo que nos quedamos con el significado egoico de Venus, pero Venus es el que genera la paz interior. Y luego viene lo que tú decías aquí. Bueno, Júpiter es el planeta en lo espiritual del poder de organización divina que tú tienes, que cada uno tiene. ¿Qué tan organizado está para hacer ese camino, ese recorrido? ¿Sí? Y luego viene Saturno, que es el cuerpo físico. El cuerpo se ve ahí en Saturno, el cuerpo. Es cómo
con los señores del karma heredado un cuerpo, un vehículo. Y si estudiamos con personas que han fallecido, estudiamos su Saturno y vamos a encontrar su cuerpo, su parte material, su parte más densa. ¿Sí? Inclusive podría dar algunos ejemplos, pero lo que quiero decirte es que en la parte espiritual, con un enfoque, está el cuerpo. Saturno representa el cuerpo, nuestro mundo material, nuestro vehículo. Y luego viene Urano, representa nuestra capacidad de cambio. Como tú dices el Saturno representa el miedo. ¿De qué tiene miedo la materia? ¿De qué tiene miedo la materia? De desintegrarse. ¿Pero acaso no es energía la materia condensada? ¿No acaso la gente tiene miedo a morir? La muerte es una explosión. Es una explosión de la vida. ¿Sí? La gente tiene miedo. Miedo de perder su parte material. Entonces el trabajo que hay que hacer en el proceso espiritual, hay que trabajar con Saturno. Hay dos Saturnos, el Saturno blanco y el Saturno negro. El Saturno karmático y el que nos acerca a la luz, el que nos da el silencio para conectarnos con la luz, con lo espiritual. Entonces, me regreso a la otra parte. Urano representa en nuestra carta natal el poder que nos dio Dios para cambiar las cosas que queramos cambiar. Que el problema es que no somos conscientes de esas fuerzas. Y como no somos conscientes, no las sabemos manejar. Están dormidas. En la mayoría de los seres humanos está dormida. Cuando la llega a despertar, tiene un poder muy grande. Y luego sigue Neptuno con un enfoque espiritual. Es el amor elevado a la más alta potencia, el amor hacia Dios. No es el psiquismo en la carta natal de una persona, no es el psiquismo, no es la tendencia a las drogas, no, es el amor potencializado más alto que pueda generar un ser humano en el proceso espiritual. El de ayudar y servir a los demás es el amor más grande. Y luego viene Plutón, que es la transformación final, el paso de la oscuridad a la luz. Entonces hay un mecanismo muy interesante. Y entonces son formas diferentes. Yo interpretaría una forma diferente. Si lo hago para el ego, si lo hago para una persona que está en un desarrollo espiritual, le doy un enfoque diferente. Ahí está todo. De hecho, el círculo del zodiaco representa a Dios. El círculo representa a Dios. Ahí está representado a Dios. Pero cristalizado en la parte humana y especializado en una de sus manifestaciones divinas más grandes, que es un ser humano. ¿Cómo ven? Y ahí está representado en la carta natal. Y ahí están todos los procesos espirituales que hay que vivir. Y ahí está el camino del sendero de la alta iniciación. Por ejemplo, aquí vamos de las etapas de los diferentes grados. El grado de Getul tiene que ver con Virgo, el grado de Garpa con Libra, el grado de Gelón con Escorpio, la casa 8, la casa 7 con 2, el grado de Gurú con Sagitario, el eterno viajante, el grado de Saichela con Capricornio, el grado de Acuario con sexto grado, y el grado de Piscis, la crucifixión, con el séptimo grado. Entonces son procesos que en todas las escuelas de iniciación, los grados tienen que ver, están vinculados también con estos procesos. Y todo está ahí escondido en una carta natal. Entonces, por eso es que esta es la otra cara que no se conoce normalmente. Bien, ¿qué más? Muy bonito. Voy a ver si hay preguntas aquí en el chat, perdona, ¿eh? ¿Qué dice el público? Déjame un ratito mirar aquí. Dice María Victoria Medina.
¿cómo aporta a los padres un estudio astrológico de un bebé para facilitarle a este nuevo ser desarrollarse en plenitud? Bueno, hay una rama de la astrología que se llama astrología prenatal. La casa 12 tiene que ver con la vida en el vientre materno. Y es el conocer el proceso de la vida en el vientre a través de la astrología, que es una especialidad, y del cual yo escribí un libro, precisamente, que se llama Astrología, o sea, Más allá del vientre materno. Ese libro habla de un trabajo de investigación de más de 40 años, observando los comportamientos de los seres humanos cuando viven un trauma desde antes de nacer. Fíjese, les digo una cosa importante, la vida no empieza en el momento de nacer, para que quede claro, la vida empieza desde antes de nacer. Aunque usted no me lo quiera creer, pero la vida empieza desde antes de nacer. En la concepción empieza la vida. Y ahí empiezan los procesos también de crecimiento, también el proceso espiritual. Y entonces, ¿de qué ayudaría el conocimiento de la astrología? Bueno, estudiando astrología prenatal, usted descubre cuáles son los interruptores genéticos. Hay 10 interruptores genéticos que generan conductas en la persona que va a nacer o que ya nació, conductas que a veces no son muy sanas. Como por ejemplo, podemos identificar si en el vientre materno, cuando estuvo en el vientre materno un bebé, al nacer podemos identificar cómo fue su vida, cómo fue cada mes dentro del vientre materno, a través de esta ciencia de la cosmobiología, hoy conocida como cosmobiología. Podemos saber qué trauma trae y cómo curarlo, cómo liberar ese trauma. Hay 10 tipos de traumas que se traen en la vida prenatal. Unos son muy leves, pueden cargar toda la vida con ellos si no les afecta, pero hay unos, les marco los más fuertes. Conductas asesinas, conductas suicidas. Se puede identificar desde un bebé que acaba de nacer si tiene conductas asesinas o suicidas. Es fuerte, pero ¿para qué? No para sufrir los padres, para curarlos antes de que desarrollen esa tendencia. Preventivo. También hay prenatales que tienen que ver con autosabotajes. Hay mucha gente que no es próspera porque se autosabotea ella misma. Hay otro tipo de traumas prenatales que tienen que ver, de los 10 que tienen que ver con cada planeta, hay otro que son personas con actitudes de víctima. No ven maldad en ningún lado. Y todo el mundo se aprovecha de ellos. ¿Sí? El desear el sexo de un bebé puede dejar una marca ahí desde que está en el vientre materno, que se va a aflorar y se va a conocer en el momento que nace, cuando se hace el registro de su fotografía en el momento de nacer. Entonces, la verdad, de hecho, esta rama que yo la he desarrollado durante más de 40 años y de cual publiqué un libro con toda la investigación, me ha servido incluso para hacer una propuesta social. La hice en un lugar donde causó gran estruendo a nivel mundial. Un famoso, miércoles o jueves negro en Sinaloa, ustedes recordarán, que los narcotraficantes se apoderaron de la ciudad. A raíz de esa situación yo estaba cerca, presenté un proyecto al gobierno para mejorar las conductas de los seres humanos y es un proyecto a 15 años, dando una orientación adecuada a las embarazadas para no generar traumas prenatales a los bebés. Entonces, este es un tema muy amplio y es de profundidad. Incluso en el proceso espiritual, si usted trae un trauma prenatal, le atora, no lo deja fluir bien en los procesos espirituales. Hay que sanar esa parte, porque la vida prenatal está conectada con el karma de las vidas pasadas. ¿Por qué un bebé sufre antes de nacer? ¿Se ha preguntado usted?
porque trae un pendiente que pagar y no alcanza a pagar desde que nace. Trae una carga fuerte. Yo hice una estadística de 10 personas, 6 tienen traumas prenatales. Vivieron una experiencia dentro del vientre materno, que vivió mamá una experiencia que a veces no tiene que ver nada con ella, a veces con cosas circunstanciales de la vida, externamente, o otros tienen que influir en esa parte. Pero ella es un medio, es un puente nada más, ¿sí? Y la responsabilidad es de todo el medio ambiente que le rodea. Entonces, aquí esto es muy importante comprenderlo a fondo. Y bueno, en mi libro lo explico detalladamente y doy casos porque además de que yo hice el descubrimiento de los perfiles y las 56 causas que generan traumas prenatales y los perfiles de cada uno de ellos, conductas, sus conductas de cada uno de ellos que si no se trabajan, generalmente se van a manifestar a una edad en la adolescencia o más grandes. Entonces, también planteé la sanación, que es precisamente palingénesis, que estudié. Pali nuevo, génesis, nacimiento, volver a nacer. Conscientemente volver a nacer es liberar, recordar lo que pasó en el vientre materno y liberar esos recuerdos dolorosos que quedaron guardados en las células madres. Las células madres no solamente guardan los registros del ADN, guardan también la memoria emocional. Pero bueno, es un tema que incluso para desarrollarlo muy amplio. Una pregunta técnica. ¿Y este estudio es a través de la casa 12 o es más amplio? La casa 12, nada más con la pura casa 12. Claro. Porque representa el vientre materno, momento antes de nacer. La etapa antes de nacer es el vientre materno. Ahora, perdón, en mi experiencia, no como astrólogo, pero más bien como facilitador en desarrollo humano, he observado que hay personas que tienen una vida muy difícil y ellas saben que en el fondo, cuando estaban en el vientre de la mamá no quería tener este embarazo. Y eso claro, es lo que marca muy fuertemente realmente la vida de las personas. Así es. De hecho, es uno solo de los tipos, es embarazo no deseado. Por lo que sea, justificado o no, por lo que sea, un embarazo no deseado deja una marca de vacío en los seres humanos. Un vacío que no se llena con nada. Entonces ocupa a esos seres humanos, necesitan adrenalina para sentirse que están vivos. ¿Y qué cree? Buscan lo prohibido, buscan el riesgo y buscan la muerte inconscientemente. Eso pasa. Es solo de uno de los tipos, nada más de los 10 que yo analizo. Nada más. El desear el sexo, fíjese bien, esto es muy importante. El desear el sexo de un bebé, que sea niño, que se aferre a la pareja, o a veces el abuelo, la abuela, o el tío, no, que va a ser niño, que va a aferrarse al sexo del bebé, no se imagina lo que puede generar. Psicológicamente hay hombres, o sea, hay mujeres con cuerpo de hombres y hay hombres con cuerpo de mujer. ¿A qué me refiero psicológicamente? Físicamente están definidos, su forma física es hombre o mujer, pero psicológicamente están invertidos. Y eso sucede en el vientre materno porque se desea que sea niña. Y es varón, al nacer es varón. Y a veces se equivocan los sistemas de diagnóstico, a veces se equivocan, hasta los más modernos se han equivocado. Sí, ahora antes eran los rayos X, no, antes no había más que el ultrasonido era carísimo, solo era para personas de ciertos niveles económicos, y hoy, aún con el ultrasonido, con el 3D, 4D se han equivocado. Yo conozco casos que se han equivocado. La elección la identificación. Le platico un caso y con eso cierro esta pregunta. Yo atendí a una persona de otro país, la entendí a su mamá,
atendía a una hija de ella y luego me dijo, yo quiero que trates el caso de mi hija, porque mira, en ella, desde que fue concebida, ya la queríamos como hombre. Claro. Incluso le pusimos el nombre, le diseñamos su vida completa, que iba a ser alcalde de la ciudad nuestra, que iba a tener tal, le diseñaron su vida completa. Y los médicos y la gente que veía la forma de la panza decía, es que va a ser niño. Y los médicos también le decían que va a ser niño. Y los estudios arrojaba que iba a ser niño. Nace niña. Su proceso normal, ¿cuál fue? Empezó a hacer puras actividades de hombre. Todo lo que el hombre hace, ella lo hacía. ¿Sí? Las partes femeninas no le atraían mucho. Y era una mujer muy guapa, pero súper guapa y elegante, pero ella agarraba martillos, se subía a escaleras, hacía las actividades masculinas. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que tanto influyeron los papás que se desarrolló su órgano sexual femenino, lo convirtió en masculino. El clítoris, que es un pequeño órgano sexual masculino, lo duplicó el tamaño y se convirtió en un órgano masculino. A ese grado se puede influir. ¿Cómo ven? Entonces es un caso real que yo atendí. Muy interesante, Luis. Voy a ver si hay otra pregunta. Estamos casi llegando al final, pero voló el tiempo realmente. Sí, se puede dar. Y una pizca de la astrología. Bueno, hay agradecimiento y a ver. Sí. Del Ashram Piedra del Sol, de Argentina, supongo que Claudio, no sé, que el morador, el anciano, dice, ¿los nodos en la astrología espiritual sería la misión de vida? No, nodo lunar, supongo. Claro, desde el punto de vista horoscópico, ¿cómo se puede decir? Es un puente de conexión entre el pasado, la vida pasada y el presente. ¿Sí? El nodo norte representa lo que dejamos pendiente por hacer, lo que venimos a hacer en esta vida, y el nodo sur, la conexión con la vida anterior. Pero desde un punto de vista espiritual, también, alguna vez me lo planteaban porque tuve un encuentro con la ciencia y me cuestionaban en el universo dónde estaban los nodos. Y le dije muy sencillo, los nodos son los hoyos negros del universo, los que nos trasladan de una dimensión a otra. Esos son los hoyos, los nodos desde un ángulo más espiritual, profundo, nos conectan, se traga la materia para transformarla, se tragan estrellas, sistemas, galaxias, pero no es que se las traguen para destruirla, se tragan para llevarlas a la luz, hacia la luz. Entonces, los nodos es un tema de mucho estudio, pero si dejamos a un lado la parte humana, horoscópica, pues hablan de las vidas, pasada y la presente, lo que venimos a hacer. Dependiendo en qué casa se encuentran, ¿no? Pero es más allá. Incluso los hindúes marcan que los planetas que están pegados a los nodos son tragados por el nodo sur o nodo norte. Se los tragan. ¿Qué significa que se los trague? Los traslada a otra dimensión diferente a la frecuencia que tienen en una carta natal. ¿Cómo ves? Bien. ¿Algo más? Hay otra pregunta que sería la última por el tiempo, pero una cortita. Sí. José y Mendoza pregunta, Maestro Rubén Ruela,
muy interesante su plática. ¿Dónde puedo comprar el libro? ¿Cuál? Bueno, les pasaré, lo tengo digital, lo tengo físico y tengo audiolibro también. Lo tengo en audiolibro. Pero ahorita lo tengo en físico y en digital. Pues a través de usted, si me hace favor de hacer la vía, de darles mi celular, mi WhatsApp, y con mucho gusto los atendería. ¿Sí? Bueno, gracias. Y otra pregunta de Mar Hilario Gabriel. Buenas tardes. ¿Una carta natal sirve para toda la vida o cada año hay que renovarla? Las dos cosas. Sirve para toda la vida, pero hay que actualizarla cada año. Sí, eso se le conoce en la astrología como retorno solar. Cada que el sol, nuestro ser, fíjese bien, algunos le han dado mucha importancia al ascendente en la horoscopía, pero en la astrología espiritual el sol es el ser. Y entonces el ser se renueva, cambia de traje cada año. Y normalmente puede cambiar unas horas antes de que nosotros nacimos o un día antes. Dice, eso se le conoce esa técnica como retorno solar. Y podemos ver en esa técnica astrológica en forma detallada cada mes cómo nos va a ir desde el punto de vista egoico. ¿Sí? En el amor, en el dinero, en las relaciones, en el poder. ¿Cómo nos va a ir? Incluso en la salud. Y quiero decirle que la medicina nace de la astrología, lo que plantea el maestro Laferrier. La medicina nace de estudiar las influencias, ¿sí?, planetarias en los signos y la vinculación con cada órgano. Y le digo con esto para cerrar. En una carta natal se pueden ver 360 partes del cuerpo. Se pueden ver. Que no hay método científico que las pueda ver al mismo tiempo en una sola hoja. ¿Cómo ven? Cada grado de la carta natal tiene que ver con un órgano, con una parte del órgano. Entonces la astrología, yo he trabajado con astrología médica, no soy médico, y me han puesto pruebas los médicos y les he demostrado, y funciona. Incluso me ha tocado resolver problemas que en los mejores hospitales de México y Estados Unidos no han podido resolver, yo los he resuelto. Con un buen diagnóstico, porque decía Hipócrates, un médico sin conocimientos de astrología no es un médico, porque hay que conocer los ciclos altos y bajos del paciente. Eso me causó una vez casi una demanda en la radio, cuando ya tenía un programa de radio, casi me causa una demanda eso, y entró a defenderme la persona que yo curé. Yo la curé, le diagnostiqué el problema que traía, que no podía, ni los mejores aparatos de los hospitales de México y Estados Unidos le pudieron detectar. Yo se lo detecté en una carta natal, y aparte en la semana la curé. Y entonces ella me defendió, dijo, es cierto esto. Y lo he hecho con médicos, con grupos de médicos, y ahí tengo algunos reconocimientos de ellos en el sindicato de trabajadores de la salud, donde hay puro médico, y me presentaron un caso para que yo lo resolviera, y me lo dieron un día antes para hacer la exposición, ¿sí? No me dieron el nombre, nomás le dije, bueno, dígame si es hombre o mujer para ver la cuestión de los órganos, ¿sí? Y se los planteé de que le iban a operar, cuál era su problema, y que la operación no les iba a funcionar porque el origen del problema era emocional. Y ahí estaba la persona, entre el público, la persona que el paciente que le iban a operar. Y ella habló de todo lo que dije, les di una hora sobre cómo estaba el problema de la salud de la persona. Y quedaron muy satisfechos. Yo he dado en Ecuador curso de astrología médica con los mejores astrólogos que había ahí. Y me presentaron también un caso para probar si funcionaba esto o no, de una niña.
y también se lo resolví. Entonces, la astrología es maravillosa por el lado egoico que quieran, pero yo los invito a que busquen del lado espiritual. Pero bueno, pero es polaridad natural del ser humano. Entonces, usted logra tener una estabilidad económica, emocional, del amor, y tiene cierto poder. El poder lo da más, fíjese, el poder no lo da agrupar gentes, lo da la inteligencia, la forma de comunicarse con los demás. Eso da el poder. Da más poder eso. Y hoy con los medios pues nos permite eso y pues agradecer esta parte de la invitación también. Es un tema que no tiene fin, pero espero que lo hayan entendido estas dos caras que tiene la astrología. Bien, Rubén, muchísimas gracias. Ya terminó el tiempo, pero realmente se hizo nada porque tocaste temas muy interesantes, este enfoque de las dos caras, que es como el lado humano, el lado espiritual en el fondo, ¿no? Muy interesante, Rubén. Te grabo, muchísimas gracias. Tal vez más adelante podemos tocar otro tema más específico, de repente ¿no? Los nodos lunares o con lo que decías tú de la astrología prenatal, que me parece muy interesante. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos. Gracias, es un honor siempre estar aquí con este público tan maravilloso que hoy nos acompañó. Gracias a ustedes por haberme invitado a hacerme un espacio. Gracias. Y siempre hay que aprender algo. Sí. Chao. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias a todos. A las 6 de la mañana con la psicofísica. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, Rubén. Gracias. Gracias. Chao.